Hola chicos, bueno, tenemos pendiente continuar con el video y en el video que tenemos pendiente es la parte del equivalente Thevenin pero utilizando una fuente de voltaje. Bueno, el equivalente Thevenin ya lo hicimos, pero nos falta la parte de la resistencia Thevenin utilizando otra técnica. Nosotros en el anterior ya habíamos utilizado la técnica de que la resistencia Thevenin la halláramos voltaje Thevenin sobre la corriente de cortocircuito. ¿Listo? Que es esta. Es en esta que ya hicimos, perdón, me voy a mover acá, esta. Nosotros habíamos hallado en el video anterior estos datos, que era la corriente de cortocircuito, el voltaje Thevenin, y nos daba una resistencia Thevenin de 7,57. Seguimos trabajando con el ejemplo que estamos aquí en la hoja anterior, le voy a regresar otra vez. Seguimos con este ejemplo donde tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, donde tenemos acá la fuente dependiente de voltaje que depende de una corriente, que es la corriente de IA, y una resistencia de 6 ohmios y 5 ohmios, y aquí los terminales. Es convertir todo este circuito en un equivalente Thevenin, que es el voltaje Thevenin en serie con la resistencia. Ya hicimos todo el proceso anterior, pero vamos a hacer el otro método. Acuérdense que yo les comentaba que para hallar la resistencia Thevenin hay tres métodos. Uno, hallar la corriente de cortocircuito, que era cortocircuitar estos devanados de aquí a acá, hallar la corriente que baja por este lado y de una vez hallar voltaje Thevenin sobre corriente de cortocircuito, llamamos resistencia Thevenin. Otra es, en vez de cortocircuitar, entonces nosotros desconectar las fuentes. Entonces en este caso, como aquí tenemos una fuente de voltaje, es desconectarla. Una fuente de voltaje es hacer voltaje cero y voltaje cero es hacer un corto. Si en vez de tener una fuente de voltaje tuviera una fuente de corriente, la corriente cero es circuito abierto. Ojo, se desconectan las independientes y al desconectar las independientes nos obliga a que aquí coloquemos una fuente de voltaje. Entonces vamos a colocar una fuente aquí de 1 voltio o la otra técnica es colocar la fuente de 1 amperio. Entonces en este caso 2, parte 2, vamos a llamarlo parte 2 cuando subamos el video, lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente fórmula. La resistencia Thevenin viene siendo igual a 1 voltio sobre la corriente de la fuente. Entonces vamos a comenzar. Para comenzar vamos a usar acá y vamos a iniciar. Entonces tenemos otra vez el circuito. Acuérdense que vamos a desconectar la fuente, perdón que me quedó torcido ahí la línea. Desconectamos la fuente, vamos a colocar acá el circuito. Ya les comentaba que como es voltaje cero, al colocar voltaje cero, pues ella es un corto. Aquí tendríamos esto y aquí vamos a colocar la fuente de 1 voltio. Entonces más, menos, perdón, 1 voltio y vamos a hallar la corriente que sale de acá y de la fuente. Uy, esto me está quedando todo torcido. Listo. Esta resistencia tiene un valor de 3 ohmios. Esta fuente es una fuente de voltaje que depende de una corriente. La corriente es esta que pasa por esta resistencia. Esta resistencia es de 6 ohmios y aquí tenemos una resistencia de 5 ohmios. ¿Listo? Podemos observar que tenemos dos mallas. Entonces, al tener dos mallas, vamos a trabajarlas acá. Vamos a llamarle aquí la corriente de la malla 1, vamos a llamarla aquí a esta I1. Y aquí en el mismo sentido que tenemos la corriente de la fuente, la corriente llamémosla IF de la fuente. Entonces necesitamos hallar IF porque aplicaríamos esta fórmula. Al aplicar esta fórmula que tenemos nosotros, nos indica que nosotros hallamos aquí la fuente, hallamos 1 voltio, ya la tenemos, pero necesitamos hallar la corriente de la fuente para poder hallar la resistencia. ¿Listo? Entonces, continuemos. Una vez teniendo acá esto, seguimos. Malla 1, entonces hacemos LBK en la malla 1. Al hacer LBK en la malla 1 tenemos la única corriente que pasa por esta resistencia de 3 ohmios es I1, entonces ya sabemos que está en la polaridad de ella. Listo, no la podemos invertir porque ella es un elemento pasivo. Me quedó feito ese más. Listo. Entonces sería 3 veces I1 más el voltaje de la fuente dependiente, que sería menos, porque nos encontramos cuando hago ese recorrido, paso por acá, me encuentro con esa fuente dependiente y voy a hacerla en esta, en el sentido de las manecillas del reloj, me encuentro con el menos, entonces me va a dar menos 2 veces IA más 6 veces IA igual a 0. ¿Por qué estoy colocando más? Porque me dicen que la corriente IA va de la parte superior a la inferior y como la resistencia siempre es elemento pasivo, quiere decir que absorbe energía, ella nunca entrega, entonces entra por el más, sale por el menos. ¿Listo? Teniendo esto me va a quedar 4 veces IA más 3 veces I1 igual a 0.
Pero resulta que como estamos haciendo análisis de mallas, cuando uno hace análisis de mallas, ¿cuáles son las incógnitas? Les recuerdo, chicos, las incógnitas en análisis de mallas son las corrientes de malla. Ya llamamos corriente de malla I1 y corriente de malla IF. Entonces necesito que esta IA, que es la corriente de la que depende esta fuente de voltaje, quede en función de I1 y F. O sea, para que me queden dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Y cuáles incógnitas necesito que me queden? Pues que me queden I1 y F. Entonces ahora vamos a hacer otro concepto que ya vimos, que es ley de corrientes de Kirchhoff. Y en ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué nos dice? Aquí vemos que está entrando una corriente que se llama I1, está entrando una corriente que se llama IF y está bajando IA. Entonces, corrientes que entran, ¿qué corrientes entran? Está entrando I1 más IF. ¿Y qué sale? IA. Entonces ya tenemos perfectamente esta ecuación. Reemplazando IA acá, pues me quedaría 4 veces IA, que es I1 más IF más 3 veces I1 igual a 0. Entonces me va a quedar 4 veces I1 más 3 veces I1, 7 veces I1 más 4 veces IF igual a 0. Esta es la que nosotros vamos a llamar como la ecuación 1. ¿Ok? Listo. Ya hicimos LBK, vamos a colocarle aquí asterisco, en la malla 1, LSK en el nodo donde ingresan las dos corrientes, en este nodo, y ahora vamos a hacer nuevamente LBK porque estamos haciendo análisis de mallas, y en análisis de mallas hacemos es suma de voltajes, y vamos a hacer LBK en la malla IF. Dos puntos. Entonces iniciamos de aquí, en el sentido contrario de manecillas del reloj. Entonces iniciamos aquí en la parte de abajo, voy subiendo y me encuentro con menos el voltaje de 1 voltio. Entonces menos 1. Más, ¿por qué? Acuérdense, no se les puede olvidar, la corriente que pasa por la resistencia 5 ohmios, la única corriente es IF y él es un elemento pasivo, entra por el más, sale por el menos. Esto es algo que ustedes tienen que comprender hasta el último día que estén trabajando en el área eléctrica, porque no va a cambiar la teoría, de aquí a la China es la misma. Entonces sería más 5 veces IF. Esto es para estudiarlo para toda la vida, no solamente para el previo, chicos. Y ahora más 6 veces IA. Entonces nuevamente reorganizando igual a 0, reorganizando me quedaría, simplemente necesito colocar 5 veces IF donde está IA, vamos, abramos paréntesis, me dice que es I1 más IF. Bueno, ustedes lo pueden hacer en un solo paso, no hacerlo así como tan despacio como yo lo estoy haciendo paso a paso, lo estoy haciendo paso a paso con el ánimo de explicar. Ahora las mismas variables, 5 veces IF y 6 por IF, 6 veces IF me va a dar 11 veces IF más 6 veces I1 igual a 1 voltio. Bueno, reorganicémoslo para que la matriz de 2 por 2 me quede la variable en la misma posición. Entonces me quedaría 6 veces I1 más 11 veces IF igual a 1. Al tener esto, encierro, me queda segunda ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué incógnitas? I1 y F. Pueden utilizar sustitución, eliminación, matriz de 2 por 2 o la calculadora si en el caso en el que ustedes estén estudiando se los permita. Al utilizar eso, acuérdense que a estas alturas ustedes ya tuvieron que haber visto álgebra lineal, o sea que es para despeje de variables. Y uno me va a dar menos 4 sobre 53 amperios y IF, la corriente de la fuente, me está dando 7,53 avos. Listo. Conociendo esto, pues vamos a aplicar la fórmula. Mira, aquí está la fórmula. Vamos. R Thevenin viene siendo igual al voltaje de la fuente dividido en 7,53 avos. Multiplicación de medios y extremos. Entonces, R Thevenin me va a dar los medios, que sería 7 por 1, 7, me queda en el denominador, y en el numerador 53 por 1, entonces me queda 53. Estos son ohmios y esto es aproximadamente igual a 7,57 ohmios. ¿Listo? Entonces, fíjense que nos da lo mismo, pero quiero que comprendamos algo. ¿Por qué colocamos una fuente de 1 voltio? Porque si yo colocara aquí el multímetro, desconecto las fuentes, tengo mi circuito y estuviera colocando aquí el multímetro en este terminal,
para medir de aquí a acá los ohmios que él va a ver. Él va a colocar una fuente interna, una batería interna para medir la resistencia que ve desde estas borneras. ¿Listo? Donde esta fuente dependiente podría estar siendo representada por un transistor, por un dispositivo semiconductor que siempre va a tener una dependencia de algo, de una fuente de excitación. Entonces estaríamos midiendo esta resistencia vista desde estos devanados. Entonces por eso estamos aplicando que desde aquí que ve tenemos una fuente de 1 voltio y la corriente que pasa por ella. Entonces al aplicar la ley de Ohm, voltaje sobre corriente, vamos a ver la resistencia vista desde donde yo estoy señalando aquí con los puntos negros, vista desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Y podemos comprobar que llegamos a la misma respuesta. O sea, el circuito no nos debe cambiar, estamos utilizando otro método, pero acuérdense que la matemática es exacta, nos tiene que estar dando lo mismo. Ustedes escogen, jóvenes, cuál es el método que más se les facilite. En el siguiente video lo explicaré haciéndolo con la fuente de corriente de 1 amperio, pero algo que no se les puede olvidar es que la fuente independiente se desconecta. Mire que aquí teníamos una fuente de voltaje, se desconectó totalmente, y desconectar fuente de voltaje es hacer un corto. Listo, desconectar. Si tuviéramos aquí en vez de fuente de voltaje una fuente de corriente, la desconectaríamos y volveríamos un circuito abierto. Chicos, la idea es que practiquen. Acuérdense que la práctica es la que hace el maestro, nadie nace aprendido, y pues escojan la técnica que a ustedes más se les facilite. Éxitos, nos vemos en un próximo video. Si les gustó, regálenme el me gusta y espero sus comentarios para atender cualquier duda e inquietud. Feliz día.